Señor Presidente de la República de Colombia y señora de Duque, señor Presidente Álvaro Uribe, distinguidas autoridades, señoras, señores, queridos amigos. Antes de empezar diré unas palabras para agradecer al presidente Uribe de manera tan generosa como se ha referido a mi persona y a mis libros. Me siento un poco abrumado y con dificultades para comenzar esta intervención luego de esos elogios tan inmerecidos que me ha hecho. Quisiera comenzar esta charla recordando una conferencia de prensa que dio el gran filósofo de la libertad, Karl Popper, pocos meses antes de morir. Estaba en España, en Santander, donde la Universidad Menéndez y Pelayo había organizado una conferencia sobre sus ideas, sobre su obra, y luego tuvo una conferencia de prensa en que le preguntaron por la situación de la humanidad, del mundo. Y entonces él dijo, muchas cosas andan mal, desde luego, pero debía levantarnos un poco la moral cuando comprobamos lo mal que anda el mundo, que nunca hemos estado mejor. Yo creo que es una frase que vale para América Latina. Estamos mal, pero nunca hemos estado mejor. Y yo puedo decirlo después de haber vivido tantos años. Yo recuerdo lo que era América Latina cuando yo era estudiante universitario. Prácticamente las dictaduras militares copaban el continente de un confín a otro confín, con muy pocas excepciones. Bueno, pues 50, 60 años después, las cosas han cambiado. No hay dictaduras militares ya en América Latina. Hay dictaduras ideológicas, desde luego, pero las dictaduras militares han sido expulsadas de nuestro continente y sobre eso creo hay un consenso prácticamente generalizado. Tenemos dictaduras ideológicas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero son dictaduras que están de salida, son dictaduras que ninguna de ellas despierta el entusiasmo, la pasión que despertó, por ejemplo, la Revolución Cubana, la noche que Batista huyó, el último día de diciembre del año 1958. La Revolución Cubana, no solo en América Latina, en el mundo entero, resucitó la idea del socialismo que había empezado a agrietarse y desaparecer, y devolvió al socialismo un apoyo popular entusiasta que cruzaba los mares y dominaba a grandes sectores en todos los continentes. 50, 60 años después, ¿quién piensa que Cuba, que Venezuela, que Nicaragua pudieran ser un modelo para salir del subdesarrollo, para acabar con las injusticias del capitalismo, del subdesarrollo, de las grandes desigualdades sociales, de los atropellos a los derechos humanos? En eso, América Latina ha progresado extraordinariamente. Desde luego, el sacrificio de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses, ha servido para mostrarnos muy de cerca en nuestro propio territorio la verdadera cara del socialismo, que no es el paraíso traído a la tierra,
sino una tierra convertida en un infierno por la falta de libertad, por las políticas insensatas, irresponsables desde el punto de vista económico y fundamentalmente por la desaparición de la libertad. Recuerdo haber tenido muchas discusiones con amigos venezolanos, un país donde he ido muchas veces y que quiero mucho, donde tengo muchos amigos, por el entusiasmo que despertaba este comandante primitivo que tenía respuestas para todas las preguntas y que iba a traer todas las soluciones de esa democracia que pese a todo funcionaba y estaba haciendo progresar a Venezuela, un país potencialmente no rico, sino inmensamente rico, que podría haber tenido con políticas distintas los más altos niveles de vida de América Latina. Y sin embargo, amigos inteligentes, amigos cultos, amigos preparados, quedaron seducidos por la posibilidad de que un hombre fuerte, un militar, un comandante, pudiera imponer soluciones a esa democracia que les parecía mediocre y corrompida. Fíjense ustedes la situación de Venezuela. Creo que en la historia de América Latina jamás hemos tenido un país que se destruyera a la velocidad que se ha destruido Venezuela. Es un país donde no hay que comer, donde no hay medicinas, donde no hay divisas, donde la destrucción de las industrias por las políticas nacionalizadoras del comandante Chávez y de su heredero Maduro han destruido prácticamente la economía y han regresado a Venezuela a tiempos de verdadera barbarie. Más de 4 millones de venezolanos han huido del país andando para no morirse de hambre, para no morirse de enfermedades, para no morirse por la falta de trabajo. ¿Quién que tenga 2 dedos de frente puede pensar que el modelo venezolano podría salvarnos del subdesarrollo, atraer justicia a nuestras tierras, progreso, modernidad, civilización? Es clarísimo que ese no es el camino, ese no es el camino del paraíso, ese es el camino del infierno, como lo han entendido sacrificándose terriblemente los venezolanos que se ilusionaron con el comandante Chávez y que en 5 elecciones, cuando había elecciones libres en Venezuela, votaron por él. Tengo la esperanza de que los latinoamericanos ya no se equivocarán de esa manera tan garrafal, tan absolutamente ciega e irresponsable, votando por el hombre providencial, por el caudillo tradicional, el hombre que trae respuestas para todo, soluciones para todos los problemas y a gran velocidad. Probablemente en toda la historia no haya habido un sistema tan ferozmente atacado como el capitalismo, desde el punto de vista ideológico, desde luego el marxismo, los socialismos, los liberales, tenemos también nosotros que hacer nuestra mea culpa, los creyentes, los religiosos, han atacado sistemáticamente el capitalismo, diciendo que el capitalismo traía desigualdades económicas y sociales y políticas y creaba clases privilegiadas y empobrecía a las sociedades. Y muchos, y hablo en primera persona desde luego, porque yo también fui tan iluso de creer esas mentiras, que el capitalismo era la maldición de la humanidad y que el socialismo nos iba a librar del capitalismo y nos iba a traer por fin una era de justicia y de verdadera libertad en el mundo.
¿Qué queda de todo eso? Nada. Por eso pienso que estamos mucho mejor. Por eso pensaba Popper que estábamos mucho mejor. Porque el socialismo se acabó. El socialismo es un sueño de opio que quedó allí atrás. El socialismo de verdad, es decir, el comunismo. Desapareció de la Unión Soviética, y lo dijo una persona muy inteligente como el doctor Kissinger, pocos meses antes de que se cayera el muro de Berlín. La URSS estaba allí para quedarse. Pues era mentira. Era otro sueño de opio. La URSS desapareció, y desapareció sin que los países capitalistas movieran un dedo para destruirla. Desapareció por implosión interna, por su absoluta incapacidad para satisfacer los más elementales anhelos de sus poblaciones. Ahí está, desapareció, se extinguió. Y los países que formaban parte de la Unión Soviética son hoy día los países más ferozmente anticomunistas que haya conocido la historia. China popular. ¿Qué pasó con la China de la Revolución Cultural? Donde por lo menos 20 millones de chinos fueron sacrificados de la manera más absolutamente monstruosa por una fantasía ideológica. China es hoy día un país capitalista. Es una dictadura capitalista, por supuesto. Es una dictadura, pero es un país capitalista que ha comenzado a desarrollar, a poder dar de comer a cientos de millones de chinos que con el socialismo morían de hambre. Bueno, pues nos ha tocado tener los últimos modelos de lo que hace el comunismo, el socialismo radical con los países. Ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua puede representar hoy día un modelo para nadie que tenga dos dedos de frente. ¿Qué nos queda? Nos queda ese terrible capitalismo, ese monstruoso capitalismo, ese capitalismo tan ferozmente atacado por filósofos, por economistas, por ensayistas, por ideólogos. ¿Cuáles son los países más avanzados del mundo donde se han reducido las desigualdades económicas, sociales, más? ¿Cuáles son los países que han creado formas de coexistencia en la diversidad? ¿Cuáles son los países que tienen una legalidad más avanzada a la que podemos acudir cuando nos sentimos abusados, atropellados, engañados? Son los países capitalistas. Son países como Suiza, como Suecia, como decenas de países más en el mundo que han reducido, no pretendieron jamás, el capitalismo nunca pretendió crear el paraíso en esta tierra. No, el paraíso no es de esta tierra. Pero lo que sí es de esta tierra es el progreso y la civilización y superar y remediar los males que todavía arrastramos y que por desgracia siempre arrastraremos. Eso es la democracia. Esa mediocridad que repulsa tanto a los intelectuales, a los filósofos, a los poetas, a los escritores, esa mediocridad ha permitido humanizar las relaciones humanas, ha permitido humanizar la vida, ha reintroducido la justicia en sociedades donde prevalecía la injusticia. El capitalismo fue brutal en sus inicios, desde luego. Lo dijo un gran filósofo liberal, que es Isaiah Berlin. El capitalismo llenó de niños las minas de carbón de Inglaterra. Pues sí, eso fue verdad, pero ya no lo es. En Inglaterra ya no hay niños en las minas de carbón, que ya han desaparecido, por lo demás en Inglaterra. El capitalismo se ha modernizado, el capitalismo se ha adaptado a las nuevas circunstancias, sobre todo a las nuevas circunstancias éticas, morales, de la modernidad,
Y el capitalismo ha creado en los países más avanzados unas fuentes de trabajo, unas fuentes de oportunidades de las que todos los ciudadanos podían disfrutar. Es verdad que no ha desaparecido las desigualdades económicas y nunca van a desaparecer. Las desigualdades económicas existen o existían en los países socialistas cuando estos existían y probablemente de manera más marcada, más fuerte que en ninguna otra parte. Pero en los países que han avanzado más en el progreso y en la civilización, las desigualdades están determinadas fundamentalmente por las distintas contribuciones que hacen los individuos, los hombres y las mujeres, a la sociedad. ¿Y por qué? Porque hay un punto de partida igualitario, gracias a sistemas de educación, por ejemplo, muy avanzados. Nosotros en la América Latina tuvimos un sistema de civilización, un sistema de educación de esta índole, que hoy día parece una broma decirlo, pero despertó en un momento dado el asombro y la admiración del mundo entero, y fue el sistema de educación de la Argentina. La Argentina a principios del siglo XX tenía un sistema de educación que permitía la igualdad de oportunidades en ese país. Entonces era un país poderoso, dinámico, capitalista, por supuesto, y tenía un sistema de educación que permitía esa justicia social básica que es la igualdad de oportunidades. Con ese sistema de educación acabó, por supuesto, la demagogia, el peronismo, esa plaga que ha perseguido a la Argentina y la ha ido empobreciendo y destruyendo cada vez más, y de la que afortunadamente Macri y su magnífico equipo están en vías de salvarla. Por eso no debemos perder el optimismo. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos casos tristes de países que se rinden al populismo, a la demagogia populista, a la irresponsabilidad populista, no debemos desmoralizarnos. El populismo es una plaga que acompaña a la democracia desde el principio de su historia. Siempre ha habido regímenes populistas. Los países más avanzados, los países más cultos, de democracias más admirables, como Inglaterra, se rinden de pronto al populismo y en el caso de Inglaterra, a su cara peor, el nacionalismo. El Partido Conservador, el partido que fue el partido de la señora Thatcher, de Winston Churchill, acaba de elegir como su presidente a un mentiroso y un payaso, como es Boris Johnson. Pues, bueno, ya se librarán de él los británicos, y espero que sea pronto, para que Boris Johnson no acabe con el progreso, la modernidad, la civilización y la cultura de Gran Bretaña. Un demagogo que seduzca multitudes puede acabar incluso con los países que a través de una larguísima historia como Gran Bretaña han conquistado la civilización. Por eso no nos deprimamos. Lo importante es que sepamos claramente cuál es el modelo que debemos seguir si queremos que América Latina, a diferencia de la América Latina de nuestros días, sea justa, sea moderna, sea verdaderamente progresista y cree esa igualdad posible, que es la igualdad de oportunidades de la que gozan los países democráticos, los países de la libertad. Tenemos la enorme ventaja de una experiencia acumulada, algo que no tenían nuestros antepasados. Ahora sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y lo que nos corresponde es elegir bien.
Lo importante también, al mismo tiempo, es saber que depende todo de nosotros. No depende de una fatalidad. No hay unas leyes de la historia, como creía el marxismo, que avanzaban mecánicamente hacia el progreso. No. Nosotros podemos avanzar o podemos retroceder y todo eso depende estrictamente de las elecciones que hagamos, de la manera como votemos, de la manera como actuemos. Y ahora sabemos también, y precisamente lo hemos sabido mejor que nunca en los últimos años, que lo importante de una democracia es tener instituciones sólidas y que la más importante de esas instituciones es la justicia. Tenemos que tener jueces justos, tenemos que tener fiscales responsables y debemos dejarlos actuar. Dentro de la legalidad funciona el progreso y sin legalidad no hay progreso. Hay corrupción, hay demagogia, hay eso que llamamos el populismo y al que vemos, por lo menos todos los americanos sensatos, cada día más, con más horror. ¿Hay esperanzas? Desde luego que hay esperanzas para América Latina. Hay países que están mucho mejor que otros y precisamente porque han elegido mejor que los otros a la hora de votar a sus líderes, a sus dirigentes, a quienes tienen la enorme responsabilidad de conducir ese país. Yo creo que es el caso de Colombia y por eso creo que esta reunión ha sido posible. Es un tipo de reunión que en otros países latinoamericanos, por desgracia, no sería posible. Es verdad que el populismo comienza a hacer estragos en algunas democracias que nos habían llenado de esperanza por las reformas, como el caso de México, las reformas de los últimos años que habían sentado las bases de una verdadera democracia. México es el país más grande de América Latina, México es el país número 1 entre los hispanohablantes, México es un país cuya historia repercute inevitablemente en el resto de América Latina, y es verdad, ha cedido a un populismo demagógico, lamentable, que comienza, como lo ha dicho Roberto Salinas con gran coraje, comienza a recortar esas libertades que los mexicanos habían ganado en los últimos años. Pero para México también hay esperanzas, para los mexicanos sensatos, responsables, como aquellos mexicanos que hace algunos meses, en un acto que organizó la FIL en Guadalajara, fueron ferozmente críticos con la demagogia de AMLO, del actual presidente de México. O sea que en México hay esperanzas, hay algunos países que van bien en América Latina, hay algunos países que van muy bien y hay otros que van muy mal. Pero todo aquello podemos cambiarlo para que todos vayan bien y creo que debe alentarnos y entusiasmarnos saber que todo eso depende única y exclusivamente de nosotros. Muchas gracias.